Muy buenas tardes, ingeniera, buenas tardes, compañeros. El tema en que nos ha tocado en sí son de la unidad número 3, enlaces químicos y soluciones, que es del grupo E. Como siguiente temita tenemos nuestros integrantes, que en mi persona es Darwin Vallejo, Tigrero Sabrina, Suárez Cristina, Tomala Cristian, Vera Bruno y Tomala Anthony Suárez Carmen. Como índice tenemos enlaces metálicos, que vamos a dar un pequeño concepto que son enlaces metálicos. En la segunda tenemos estructuras molecular y en tercer tenemos interacciones moleculares. Y en cuarto punto tenemos interacciones dipolo-dipolo y fuerzas de London en quinto punto. Y en el sexto punto culminamos con puentes de hidrógeno. Es decir, vamos a hablar sobre el enlace metálico. Como su nombre lo indica, es un tipo de unión química que se produce solo entre dos átomos. Es decir, estos dos átomos tienen que ser de metales, digamos como un ejemplo, el hierro y el cobalto, que son enlaces metálicos. Digamos, en este entonces, entre dos átomos de un mismo elemento metálico. Dice, gracias a este tipo de enlaces metálicos logramos una alta compactación. Es decir, si mezclamos dos átomos metálicos, vamos a tener una composición metálica, digamos un enlace que nos va a llevar a un metal. Y como dice, de esta manera son cargas positivas y a veces negativas, que mantienen su atracción sujetamente finalmente en conjunto atómico. Es decir, mientras la composición de los enlaces metálicos tengan su composición negativa y positiva, son sujetos finalmente a un conjunto atómico. En este caso tenemos las propiedades y los ejemplos. Digamos, se reorganizan. Los enlaces metálicos se reorganizan para formar un enlace y así poder en determinadas palabras colocar una sustancia. En este caso que sea una sustancia química. Conductividad térmica y eléctrica. Esto es decir, entre dos átomos metálicos tiene que haber una conductividad entre positivo y negativo, como carga electrónica y carga de neutrones y protones. Y decir ilustre metálicos son aquellos metales que son brillosos. En este caso el oro y el cobalto y el hierro. Que esos son los ejemplos que tenemos de las propiedades. Y tenemos la estructura molecular, que en este caso dice que la estructura molecular la vamos a ver de Lewis, que son modelos de repulsión y de los pares electrónicos de capas y valencias refractivas. En la distribución de las propiedades electrónicas alrededor de un átomo central, tenemos que para pares electrónicos enlazados tenemos el 2 y el 36, como vemos en la pantalla, y distribución de las paredes de electrones tenemos como una fuerza de repulsión, que son 180 y son 120. Y en la geometría molecular estamos viendo que los átomos por la energía tienen una función, digamos están moviéndose en estado circular o momentáneamente triangular. Y decimos de los nombres de la geometría molecular, tenemos el literal y el triángulo de plano, que son dos modelos atómicos que podemos utilizar en aquella estructura molecular. Es decir, el literal es un que tiene 180 grados, que lo podemos utilizar como una molécula de que es una repulsión. En este caso es una alteración eléctrica. Y triangularmente son de 120 grados, es decir, que estaba elevada para su, digamos, estructura molecular. Y estamos hablando sobre la geometría de moléculas y iones sencillas con pares y electrones libres. Esto es decir, los electrones siempre van a andar alrededor del núcleo, como en pocas palabras decimos, alrededor de sí mismo. Pueden ser electrones de carga negativa y protones de carga positiva. Y van a tener angular y propiedad triangular también, como lo estamos viendo en el siguiente ejemplo.
Y seguimos con el siguiente ejemplo, que son atracciones moleculares. ¿Qué decimos que son las atracciones moleculares? Las atracciones moleculares son fuerzas atractivas, digamos, o repulsivas, entre moléculas o átomos enlazados. Es decir, cuando nosotros hacemos una interacción molecular, son fuerzas variables, es decir, son atractivas o expulsivas. Es decir, un átomo atrae al otro átomo, o pueden ser repulsivas. ¿En qué término? Digamos que no lo atrae, sino que lo rechaza, entre moléculas y átomos enlazados. ¿Para qué son importantes estas interacciones moleculares? Son importantes en diversos campos, como el estudio de plegazamiento de proteínas. Es decir, las proteínas también entran aquí, como son interacciones moleculares. También en su materia de desarrollo de sensores, de la monotecnología, de los procesos de separación e investigación sobre el origen de la vida. ¿Por qué topamos en química el origen de la vida? Esto se trata como la biología, porque también nuestros creadores, digamos así, que son filósofos, los que descubrieron los primeros átomos, las primeras moléculas, las primeras partículas que interaccionaban entre sí, eran moléculas que eran pequeñas partículas que les daba a conocer cuál era su estado de observación o de repulsión, como estábamos viendo, o de atracción. Así que en esos átomos había un ser vivo o no había ser vivo, o había una interacción de enfermedades o no había interacción de enfermedades. En este campo vamos a ver los tipos de interacciones moleculares, de fuerza de ion-dipol, fuerzas dipolo-dipolo y fuerzas de depresión del hondo y puentes de hidrógeno. Tenemos la referencia. ¿Qué son fuerzas ion-dipolo? Bueno, como su nombre lo dice, ion-dipolo son de polos opuestos o polos alternados. Entre sí son iones de una molécula polar. Este se genera cuando el ion son redondeados por moléculas polares, las cuales se acercan por el lado de la carga contraria del ion. Es decir, cuando tenemos un núcleo positivo, se acercan interacciones de diferentes polos con carga negativa. Y entonces esto, ¿qué va a hacer? Que las va a rechazar. Y así son las fuentes de ion dipolo, que su atracción molecular del núcleo son positivas y las que los rodean son negativas. ¿Qué son las fuerzas dipolo-dipolo? Estas fuentes de interacciones dipolo-dipolo son aquellas que son formadas de molécula polar y tienen su dipolo inducido y dipolo contrario. Es decir, con este dipolo negativo se puede tener una carga negativa de los mayores cuando son de mayor electricidad y se forman de polos positivos. Digamos, el átomo con menor electricidad, el dipolo formando de la carga positiva, ya que se cede parcialmente de electrones. Las atracciones electrónicas entre dipolos de carga contraria de diferentes moléculas son las más llamadas interacciones dipolo-dipolo. ¿Qué es decir? Que esto estamos diciendo interacciones electrostáticas entre dipolos de carga contraria. Digamos, cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa, se hace la interacción de diferentes tipos de dipolos entre sí. Tenemos las fuerzas del hondo. Las fuerzas del hondo
son fuerzas de interacciones dipolo inducidas. Dipolos son tipos de más débil de interacciones intermoleculares. Su nombre se debe a las contribuciones de la física Frisch y London y a su estudio dentro de los campos de la física cuántica. Esto es decir, tenemos fuerzas de dispersión de London cuando son fuerzas dispersas. Como vemos en la imagen, la tratamos de ver, comienzan con carga positiva y se va formando su carga negativa y sigue su carga positiva. Y así hasta que nosotros podamos calcular o dimensionar que tenemos una carga positiva o bien termina en una carga negativa. Son moléculas no polares. Digamos, las moléculas no polares son aquellas que no poseen designo. Tratamiento de dipolo inducido y ahí se forma su molécula. Digamos, en la molécula no polar no tenemos alteraciones, es decir, no tenemos signos, y entonces al momento de pasarla a transformación de dipolo inducido tenemos una carga positiva y una carga negativa. Y seguimos con la siguiente diapositiva, que son puentes de hidrógeno. Las puentes de hidrógeno son enlaces intermoleculares que se establecen entre hidrógeno y un átomo. Es decir, sus partículas siempre tienen que tener un átomo de hidrógeno para conformar un elemento. En esto sí son las interacciones moleculares. Dice que los elementos de hidrógeno permiten la comunicación de distintas moléculas. Esto es decir, que mientras nosotros formemos un átomo de cualquier tipo de la tabla periódica, sea nitrógeno, sea titanio, sea oxígeno, sea potasio, tenemos siempre que enlazarlo con un átomo de hidrógeno para poder tener una fórmula molecular. Y dice que el peso también pueden conectarlo, es decir, en diferentes zonas de una misma molécula. Además se pueden establecer entre moléculas orgánicas e inorgánicas. Estas fuerzas son, por ejemplo, la responsable de mantener la estructura del ADN, y las proteínas si se pueden apilarse de naturaleza y de la vida. Es decir, en las células moleculares también vamos a poder ver lo que son la célula vegetal y la célula animal, que son interacciones de hidrógeno, oxígeno o de algún átomo. Y es así donde podemos ver todos los enlaces químicos. Muchas gracias.